Estamos vivos porque estamos en movimiento. Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Román Aparicio, soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia y vamos a hablar de dolor persistente, más conocido como dolor crónico. Bien, esta imagen inicial un poco ilustra, ¿no?, la cantidad de información con la que nos bombardean día a día en la televisión y bueno, por redes también, ¿no? Prometiendo una solución mágica, rápida y efectiva, ¿no? Este tipo de publicidades, bueno, prometen eso, ¿no? Que hacer desaparecer el dolor como por arte de magia. Bueno, vamos a hablar un poquito más de dolor, ¿sí? Entonces, ¿por qué sentimos dolor? ¿Sí? Vamos a intentar explicar por qué sentimos dolor y cuál también es su función. Voy a intentar no usar tecnicismo y hacerlo de la forma más simple posible. Podríamos pensar que el dolor es malo, pero la idea también es llevarlo al otro extremo, o bueno, mejor dicho, buscar un equilibrio, ¿no?, en el concepto. Entender que el dolor no es malo y un poco de dolor podría ser bueno. como la cara de la nenita esta, ¿no? O sea, podría ser bueno el dolor, ¿no? Aquellos que sufren dolor o sufrimos dolor en algún momento son experiencias desagradables y no está bueno, ¿no? Por ahí podríamos desear o pensar en no sentir dolor. Pero bueno, veamos también qué tiene de bueno o qué tiene de malo el dolor, ¿sí? Hagamos una analogía con una alarma para intentar entender cómo funciona, ¿sí? Entonces, una alarma tiene como objetivo justamente alarmarnos o alertarnos ante un peligro, ¿no? Entonces el dolor también va a funcionar de esa manera, ¿sí? Ante un peligro nos va a alarmar. Si no, pregúntale a César, el adiestrador de perros. Bien, o cuando se prenden fuego nuestros pantalones, ¿no? Tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Sentimos ese dolor, sentimos o vemos también, porque visualizamos lo que está sucediendo y tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Entonces el dolor nos va a permitir tomar la mejor decisión según el contexto para mantenernos a salvo, ¿sí? Es decir, que el dolor se va a presentar y muchas veces, bueno, puede ser desagradable o quizás a veces puede ser que no lleguemos a sentir el dolor porque tenemos que tomar una decisión, ¿sí?, para ponernos a salvo. Entonces, el dolor es un sistema más, ¿sí? Así como existe el sistema gastrointestinal, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, el dolor es un sistema más, ¿sí? Así como nuestro sistema, como el sistema gastrointestinal, como por ponerlo de ejemplo, cada tanto se puede llegar a alterar, ¿no? Por ahí dándonos algunos cólicos, o a veces cuando tenemos que rendir algún examen o dar una presentación nos ponemos nerviosos y nos hace correr al baño. Entonces el dolor también se puede alterar. Acá en esta imagen de Bart y el señor Skinner quiero ilustrar cómo uno de los sistemas, en este caso el sistema inmunológico, a veces también se puede alterar, ¿sí? Entonces, ante un mismo estímulo, hay personas que van a responder de una manera exagerada, ¿sí? Entonces acá el señor Skinner es alérgico al maní y Bart a los camarones, ¿no? Entonces en esa pelea eterna que tienen ellos, ambos descubren su punto débil, ¿no? Pero bueno, lo que quiero mostrar es esto, ¿no? Como una persona con alergia, su sistema inmunológico responde de una manera exagerada ante un mismo estímulo, provocando diferentes respuestas desagradables en las personas que lo padecen. No así en otras personas, ¿no? Entonces, hay algo que funciona mal en este sistema, en el sistema inmunológico. Bueno, en el sistema del dolor también puede suceder
que funcione mal, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de cómo el sistema del dolor se puede alterar. Bien. Entonces, una de las formas que puede alterarse el sistema del dolor es sintiendo o no producir suficiente dolor, es decir, insensibilidad, ¿verdad? Hay una patología que se llama insensibilidad congénita del dolor, ¿sí? Cada año nacen algunos niños sin la capacidad de sentir dolor. Entonces podemos creer que está bueno, que sería lindo vivir sin dolor, ¿sí? Pero imagínense que estos niños no tienen la capacidad de sentir dolor. Entonces ellos, al no sentir dolor, no aprenden y no pueden registrar situaciones de peligro. Están constantemente expuestos a lesiones graves, a infecciones, ¿sí? Porque básicamente no sienten el dolor, se golpean, se fracturan, se cortan, se queman, sufren infecciones graves, no sienten dolor ni al tener la lesión, ni tampoco cuando le realicen sus curaciones, ¿sí? Entonces la expectativa de vida de estos chicos es un tanto baja, ¿sí? Otra forma que tiene el dolor de alterarse es responder de una forma exagerada, ¿bien? Que es un poco de lo que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, un simple dolor de cabeza para algunos puede ser una tortura. Cosas que no deberían doler, ¿sí? Comienzan a doler sin un motivo aparente. Una caricia, un abrazo, ¿sí? Se puede transformar en una experiencia dolorosa, ¿sí? Es una respuesta exagerada del dolor, ¿no? No sé si alguien se puede sentir identificado de lo que están viendo este video, pero bueno, un ejemplo por ahí bastante claro, frecuente, es muchas veces cuando alguien se nos acerca y nos quiere hacer cosquillas, y por ahí esa sensación de que te clavan los dedos en las costillas no es agradable y no nos hace reír, no nos da cosquillas, más bien nos da más dolor. Es una sensación, es una respuesta exagerada, ¿sí? Dolor al movimiento, ¿sí? Entonces, un dolor espontáneo, un dolor aleatorio, un dolor que no tiene una causa aparente, porque no me caí, no me golpeé, no tengo una infección, ¿sí? Entonces, vamos a ir deambulando de especialista en especialista, primero un clínico, luego un traumatólogo y así. Y en principio nos van a mandar a hacer estudios, podemos ir a un neurólogo, al reumatólogo, bueno, todas las imágenes habidas y por haber, resonancia, radiografía, etcétera, etcétera, nada, no aparece nada. Bien, entonces no hay causas y además todo esto va generando también incertidumbre, ¿no? O sea, que queremos saber qué es lo que nos pasa, por qué tenemos tanto dolor, por qué ese dolor está ahí y no se va. Bien. Entonces estos dolores que se exacerban aparecen luego de una situación estresante o angustiante. Puede ser que estos dolores aumenten, ¿sí? Con estas situaciones angustiantes, ¿no? Con los factores de estrés, ¿sí? Entonces a veces estos dolores, ¿no? Pues estas cefaleas, dolores o muchas veces un dolor lumbar, ¿sí? Que no hay una hernia, no hay nada mecánico, no hay una lesión en un tejido específico. A veces los dolores también se pueden exacerbar con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hace que el dolor sea exagerado? ¿Qué hace que esto, ¿no? Que justamente este dolor sin una causa aparente o que no hubo ninguna caída, que ya fuimos al médico y nos dice que no tenemos nada, ¿no? ¿Qué hace que eso sea exagerado, que dura tanto, ¿sí? A diferencia de otras personas? Entonces, preguntas que nos hacemos: ¿por qué mi dolor no se va? ¿Qué hace que dure tanto tiempo?
Y la otra pregunta es, ¿debo acostumbrarme a este dolor? ¿Sí? Entonces vamos a entrar un poquito en esto, en explicar el dolor. ¿Sí? El dolor responde de forma exagerada y perdura en el tiempo porque las fibras nerviosas que llevan y traen la información se vuelven demasiado sensibles. Expliquemos un poquito más esto, para que se entienda. Si yo quiero hacer algo, moverme, ir a comer, levantarme de la silla, ¿sí? Cualquier tipo de acción, primero lo que debo hacer es tener una intención, ¿sí? O sea, digo, bueno, tengo ganas de hacer tal cosa y bueno, doy la orden para que mis músculos se activen y den ese movimiento, ¿sí? Entonces todo eso lo va a hacer el sistema nervioso central, ¿sí? Va a enviar una señal a través del sistema nervioso periférico que van a llegar hasta nuestros músculos, ¿sí? Para que se activen y hagan tal o cual movimiento. Toda esa información se da a través de ondas eléctricas, ¿sí? Activaciones del sistema nervioso central. Otro tipo de información que va a viajar de la misma manera van a ser, por ejemplo, sensación de presión, o sea, si alguien nos estrecha la mano, o si tengo frío, o si algo está más pesado que otra cosa, ¿no? O sea, una comparación, agarro una cosa y otra y digo, bueno, esto pesa más que esto. Bueno, toda esa información de presión, de peso, nosotros tenemos receptores en todo el cuerpo que van a recibir esa información y por medio de estos nervios la van a enviar hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, cuando hay dolor o cuando sucede algún hecho, ¿sí? Como por ejemplo que me pinche el dedo, esa información de ese alfiler pinchando mi dedo me va a decir, bueno, che, te están pinchando, que vas a sentir dolor, tenés que tomar una decisión y probablemente la primera decisión sea sacar la mano, ¿verdad? Bueno, toda esa información viaja por el cerebro. Entonces, a veces esto se altera, esa información se altera. Estos nervios que llevan esa información se vuelven más sensibles, ¿bien? Entonces, las fibras nerviosas están compuestas por células vivas y como tal pueden cambiar su morfología y función, ¿bien? Esto que veníamos hablando un poco. Estos nervios que reciben esa información se vuelven más sensibles, es decir, responden de una forma exagerada ante un mismo estímulo. Como ejemplo, una lámpara, ¿sí? Que a veces funciona mal y se prende, y bueno, a veces se puede quemar, ¿no? Pero puede dar este destello. Bueno, los nervios tienen eso, una respuesta exagerada y se activan con facilidad. Entonces, no sos una persona exagerada y que nadie te lo diga. Bien, acá como lo muestro el bebecito. Bien, este aumento en la sensibilidad y los cambios está estudiado científicamente. Por hoy ya hace un tiempo que los sistemas de estudios cambiaron y se pueden ver todo este tipo de cambios a nivel cerebral, ¿sí? Entonces se hacen muchos tipos de estudios para ver cómo respondemos o cuál es la actividad cerebral ante diferentes estímulos, ¿bien? Y eso se puede ver por medio de escáneres, ¿sí? Entonces, a ver, acá, actividad cerebral puede ser medida y registrada. El dolor activa zonas del cerebro indicando mayor o menor actividad ante diferentes estímulos. Esto que hablamos recién. Entonces, el dolor no se encuentra solo en la cabeza. Esta frase puede ser confusa, ¿no? ¿Por qué? Porque sí que está en el sistema nervioso central, pero creo que se refiere más bien a que no es algo psicológico, que no es algo que te estás imaginando y que deberías tomarte vacaciones y ya está, ¿no? Que muchas veces es lo que solemos escuchar cuando vamos al médico y no le encuentran una causa aparente,
¿sí? Entonces el dolor exagerado se da por una respuesta exagerada al sistema nervioso, causando una hipersensibilidad de las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas se vuelven más sensibles y con una respuesta exagerada, no necesariamente a un estímulo doloroso. Esta última parte la clave. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente me tengo que golpear, me tengo que caer para que algo me cause dolor, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir este último texto, ¿sí? Puede ser, como les decía, una caricia, un abrazo, ¿sí? O también se puede desencadenar por alguna situación de estrés, ¿no? Por discutir con alguien o bueno, por lo que sea. No logro entender, dice, por qué el cuerpo quiere sentir más dolor. Y acá el chiquito como la mira, ¿no? Bueno, vamos a explicar un poquito. Creo que algo ya habíamos hablado antes. Después de una lesión o enfermedad, el dolor va a cumplir un rol protector para que no nos expongamos a situaciones que puedan agravar nuestra situación actual, es decir, hasta que el cuerpo se cure y podamos volver a nuestras actividades sin correr riesgo. Lo pasemos en limpio. No, a ver, algo por ahí bastante cotidiano. Nos esguinzamos el tobillo. ¿Sí? Vamos caminando y un poco distraídos, y el piso, la vereda está un poco maltrecha y nos torcemos el tobillo, ¿sí? Entonces sufrimos un esguince leve, no nos rompemos nada, pero bueno, ahí hay una inflamación, un pequeño desgarro, el tobillo hecho una pelota, hay dolor, ¿bien? Bueno, ese dolor va a hacer que vos no cargues todo el peso en ese pie y que empieces a mezquinar un poquito el movimiento, ¿sí? Probablemente 1 o 2 días te pongas una bota dependiendo la magnitud del esguince, pero luego pronto vas a empezar a moverte un poquito más, cada vez un poquito más, hasta que vuelvas a tu vida normal, ¿sí? Entonces el dolor, ese dolor del primer día, del segundo día, ¿sí? La primera semana, va a empezar a disminuir, ¿sí? Pero en ese entonces, ese dolor tiene esa función justamente de que vos no le cargues peso completamente, ¿sí? Para que no se lesione más aún. Si recuerdan, cuando hablábamos de los niños sin dolor, le pasaba todo lo contrario. Ellos no sentían dolor y se lesionaban más todavía, entonces eran propensos a sufrir infecciones. Entonces ese es el rol del dolor en ese momento. En ese momento las fibras se ponen hipersensibles, ¿sí? Pero que tienen un mecanismo protector. Entonces nuestro sistema nervioso central va a liberar neurotransmisores que van a volver más sensibles, justamente más sensibles a nuestros nervios de forma momentánea, con el objetivo de proteger hasta que el peligro haya terminado. ¿Bien? Esta sensibilidad debería durar el tiempo que el cuerpo necesite para terminar de curarse y mantenerse a salvo, y luego debería desaparecer. ¿Sí? Esto que hablábamos, ¿no? Entonces, en el esguince tenemos el dolor, usamos la gotita, hacemos ejercicios, hacemos la rehabilitación, se va el dolor, volvemos a nuestra vida normal, desaparece el dolor. ¿Bien? Pero a veces algo puede fallar, ¿sí? La hipersensibilidad puede quedarse más tiempo del esperado, y es justamente a lo que nosotros le llamamos esto, ¿no? El dolor persistente. Esas fibras nerviosas quedaron más sensibles, más del tiempo esperado, ¿sí? Se supone que el dolor debería ser solo en el área afectada, ¿sí? El dolor puede comenzar a manifestarse en otras áreas del cuerpo, podemos comenzar a percibir mayor sensibilidad al tacto. Ejemplo, cuando nos hacen cosquillas y sentimos dolor o molestia, cuando nos pellizcan sentir un dolor exagerado. Bueno, esto que hablábamos antes, ¿no? La buena es que así como se vuelven más sensibles, también pueden volverse menos sensibles, ¿sí? Esa es la buena noticia. Y creo que hasta acá pudimos explicar un poquito cuál es la función del dolor y por qué a veces sentimos más dolor del necesario, ¿sí? Luego les voy a hacer otro videito más para empezar a hablar de cómo podemos intentar o qué cositas podemos hacer para que esos nervios se empiecen a volver menos sensibles, ¿sí? Bueno, espero que les sirva y bueno, muchas gracias por estar ahí. Chau, chau.
Estamos vivos porque estamos en movimiento.